Con la presencia del doctor Rubén Alfaro. El doctor Rubén actualmente trabaja en la Facultad de Física de la UNAM. Él es egresado de esta Facultad de Física de la UNAM. También estudió su maestría y su doctorado en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Acelerador Ciclotrón de la Universidad de Indiana. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Maryland y ha realizado estancias de investigación en diversas instituciones, por ejemplo en la Universidad de Texas, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. Es autor o autor de 130 artículos con más de 8.187 citas. Entonces es un honor para nosotros contar hoy con su presencia. Adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Les voy a hablar acerca del proyecto Hawk. Veo que hay algunos estudiantes, entonces para algunos de ustedes va a ser quizás un poco repetitivo lo que voy a decir sobre Hawk, pero espero que para los estudiantes sea muy provechoso y se animen a entrar a este tipo de proyectos, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el plan de la plática? Pues, simplemente les voy a hablar brevemente de los aceleradores, de los observatorios de rayos gamma de alta energía. ¿Por qué rayos gamma? Porque a diferencia de, como Lucas nos estuvo mencionando, de los rayos cósmicos, que son partículas cargadas, los rayos gamma, al no ser cargados, no son desviados por campos electromagnéticos. Entonces, si yo miro o yo tengo un rayo gamma de una parte del cielo, quiere decir que de esa parte del cielo debe de haber una fuente asociada o debe de haber algún objeto astrofísico que lo esté emitiendo. Por lo tanto, los rayos gamma nos dan información sobre las fuentes del universo que lo están produciendo. Estos rayos gamma, como tienen muy alta energía, los que vamos a detectar en Hawk, como vamos a estar viendo, entonces son los fenómenos astrofísicos más violentos que nosotros conocemos. Son los lugares en los que hay la mayor cantidad de energía o se están produciendo los fenómenos energéticos más violentos que el ser humano tiene conocimiento. Entonces, después vamos a hablar un poco sobre el observatorio Hawk que se desarrolló y se instrumentó en México, el desempeño, y vamos a ver algunos de los resultados científicos relevantes, los mapas, es decir, yo voy viendo de qué parte del universo me llegan diferentes rayos gamma y yo puedo ir formando mapas del cielo con esos rayos gamma. ¿Sí? Vamos a ver que existen fuentes extendidas y puntuales, voy a hablar un poco sobre eso. Observación de multifrecuencias, porque llega un momento en que no solamente entender los rayos gamma de muy alta energía es importante para obtener información de estos objetos, sino también utilizar otras frecuencias desde el óptico, rayos X, microondas, etcétera, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar de cosas un poco más raras, como sería la materia oscura, que es uno de los grandes mitos de nuestros tiempos en física, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de los planes de expansión de Hawk que actualmente ya tenemos. Entonces, ¿por qué los rayos gamma? ¿Cómo se detectan los rayos gamma? Muy bien, como vimos ya con Lucas, cuando una partícula cargada o un hadrón, en este caso un fotón, entra en la atmósfera, el fotón tiene tanta energía que entonces ya no se comporta como una onda electromagnética, sino como una partícula, y al igual que los hadrones, va a interaccionar con la atmósfera y va a producir toda una cascada de partículas, una reacción en cadena que se va propagando a lo largo de la atmósfera. Hay varias maneras de tratar de detectar estos rayos gamma. Uno de ellos sería tratar de poner un detector hasta arriba en el espacio y tratar de detectar directamente ese rayo gamma. Otra manera sería poner detectores a nivel de la Tierra, a diferentes altitudes, y desde la Tierra tratar de inferir cuál fue la energía y la dirección del rayo gamma original. Tal como lo hace Oyer, nosotros también en Hawk utilizamos detectores de superficie o utilizamos detectores a nivel de tierra para tratar de determinar cuál es el origen del rayo gamma. En principio, no es tan difícil la física cuando lo piensan así, porque sería como la explosión de una granada muy alto. Y si yo pongo diferentes detectores a lo largo de un área, simplemente con el concepto de centro de masa, yo podría reproducir más o menos de qué dirección me vino y cuál era la energía de la explosión que hubo. Más o menos.
Es un poco más complicado, pero esa sería la idea. Entonces, las maneras que tenemos es o satélites o desde la Tierra. Tenemos dos técnicas diferentes, que una es los detectores de partículas cargadas y otra es los detectores también, pero de luz Cherenkov, que se produce. Cuando esta partícula muy energética produce esta primera interacción y se sucede esta cascada de partículas, todas las subpartículas o los subproductos de esta reacción van a tener una energía también muy alta. Tanta energía que van a viajar más rápido que la luz en el aire o en otro medio. Lo que viaja más rápido que la velocidad máxima que nosotros podemos alcanzar es la velocidad de la luz, pero en el vacío. Cuando hay un medio, entonces ya es posible que una partícula pueda viajar más rápido que la luz en ese medio. Si eso sucede, se produce una explosión luminosa parecida a la que hace un avión cuando rompe la barrera del sonido. A esa explosión luminosa se le llama efecto Cherenkov, y en eso nos vamos a basar para detectar estas partículas, ¿sí? Esa técnica la usan tanto estos detectores, que son antenas colectoras de luz, o en nuestro caso, detectores de partículas cargadas que van a medir el paso de esas partículas. ¿Por qué queremos entonces, si nosotros colocamos nuestro detector a este nivel, nosotros podemos ver que la cantidad de partículas que nos llega son menores, y entre menos partículas yo pueda detectar, más pobre va a ser mi reconstrucción de la partícula original? Entonces, lo que más nos convino, lo que más se convino, una vez que se dieron cuenta de esto, fue construir un detector en algún lugar tan elevado como fuera posible, para que uno pudiera detectar la mayor cantidad de partículas secundarias y tener una mejor idea de cuál fue la partícula primaria, ¿sí? Entonces, en ese concepto se construyó el High Altitude Water Cherenkov Observatory, que está construido en México, en Puebla, en la unión de dos volcanes, el Pico de Orizaba y el Sierra Negra, y está a 4.100 metros de altura, ¿sí? HAWC es una colaboración principalmente de 18 instituciones de Estados Unidos y 14 instituciones mexicanas, más de 100 científicos trabajando juntos para poder construir este observatorio. La UNACH y por extensión el MSTP es parte de la colaboración de HAWC. Ha tenido tanto éxito y tenemos resultados tan interesantes que, pues, como siempre pasa, cuando hay una fiesta muy buena, siempre se unen más invitados, y en este caso, recientemente se nos unieron ya dos instituciones, el año pasado, dos instituciones europeas, el Max Planck Institute en Alemania y la Universidad de Cracovia, de Polonia, que ahora también forman parte de la colaboración de HAWC. Esta es una foto de la reunión de la colaboración. Regularmente mantenemos dos reuniones al año, una se realiza en Estados Unidos y otra se realiza en México. De hecho, hace 4 años la reunión de HAWC se realizó aquí en la UNACH. Sí, fue en el 2012. 2012. Sí. Entonces, veamos una foto de donde se encuentra HAWC. Como les dije, está en la silla que forma el volcán Sierra Negra y el volcán Pico de Orizaba. Aquí podemos ver dónde se encuentra el sitio de HAWC, ¿sí? HAWC está formado por 300 detectores de agua de luz Cherenkov. Cuando una partícula entra dentro de este tanque, está todo oscuro, y entonces si la partícula tiene suficiente energía, va a poder romper la velocidad de la luz en el agua y va a producir esta emisión de luz. En el fondo del detector nosotros ponemos 4 fotomultiplicadores, que son los dispositivos, son los fotodetectores más sensibles que el ser humano tiene para poder detectar luz. Y entonces estos tanques de cuerpo de acero se llenan se forran con esta bolsa de plástico para lograr que sea completamente hermético a la luz y además mantener la calidad del agua, porque nosotros necesitamos que la calidad del agua sea excelente y que sea tan transparente como sea posible para que nosotros podamos detectar estos pequeños destellos de luz producidos por las partículas. Fue un gran trabajo. Si se dan cuenta, el tamaño de los detectores es colosal, son 7.3 metros de diámetro y alrededor de 5 metros de alto. Este es el tamaño de una persona caminando junto a uno de estos detectores de HAWC.
se cubre un área alrededor de 150 metros, tan grande como un campo de fútbol. Alrededor de Hawk hemos tenido que construir toda una infraestructura en la cual, para poder adquirir los datos y poder procesarlos, necesitamos de un pequeño clúster de computadoras que está constantemente calculando y discriminando datos entre lo que nos interesa y los eventos que no nos interesan. Tratar de distinguir gamas de los hadrones. Lo que para Oyer es un fin, para nosotros es un background que nosotros tenemos que suprimir porque estamos interesados únicamente en rayos gamas. Y nosotros podemos monitorear el experimento de lejos. La idea de Hawk fue tratar de hacerlo tan autónomo como fuera posible. Y a través de páginas web nosotros podemos ir monitoreando los datos. ¿Sí? Se producen alrededor cerca de 2 terabytes diarios datos de información, los cuales son transmitidos a un centro de cómputo que se encuentra en la Ciudad de México, en la universidad, y de ahí se vuelven a retransmitir a la Universidad de Maryland, en donde tenemos otro sitio espejo. Tenemos que tener copia de los datos para evitar perderlos. Más o menos, ¿cuál ha sido la historia de Hawk? ¿O cuál fue la historia de Hawk? En el 2012 recibimos finalmente el financiamiento tanto de la parte norteamericana. Recuerden que este es un proyecto que está siendo financiado tanto por el Departamento de Energía de Estados Unidos, el National Science Foundation de Estados Unidos y el CONACYT, la UNAM, INAOE y más instituciones mexicanas. Una vez que el financiamiento fue aprobado, la construcción empezó en el 2013 y se fue construyendo en diferentes partes. La primera parte fue construir 30 de estos detectores para probar que todas las técnicas de construcción, que las técnicas de colección de datos, que todo estaba funcionando como uno pensaba. Esto era un arreglo de ingeniería y esto era importante porque el financiamiento depende de que el proyecto vaya avanzando como uno lo planea. Las agencias de financiamiento no creían que nosotros pudiéramos realizar el proyecto en los tiempos que estábamos pensando, porque decían que era demasiado rápido y ambicioso para lo que proponíamos del observatorio. En el 2013, nosotros comenzamos inicio con ya más de 100 detectores operando. La primera parte, los 30, nos dieron ideas sobre cuál era el desempeño del detector, las técnicas de construcción, los primeros datos, pero ya con 100 de estos detectores pudimos comenzar a hacer algo de ciencia, comenzar a probar que el detector podía comenzar a hacer discriminación entre hadrones y gamas, que era lo más importante, y estuvimos operando de esta manera 283 días desde agosto del 2013. En noviembre de 2014, un año después, ya teníamos 250 detectores operando. Se dan cuenta, la transición de pasar de 30 a 100 a 200 fue muy rápida, porque todas las técnicas, todo lo que nosotros desarrollamos con estos 30 primeros detectores funcionó muy bien en la construcción del resto del arreglo. Finalmente, la inauguración de Hawk tuvo lugar en marzo del 2015. Y a partir de marzo del 2015 hemos estado operando con alrededor de casi 300 detectores. El tiempo que está vivo el detector, es decir, que no tenemos fallas, que estamos tomando datos continuamente, 7 días a la semana, 24 horas, es del 95%. ¿Sí? Y entonces, con esto, nosotros podemos ahora comenzar a identificar las partículas que están cayendo, hadrones y gamas. Si un gamma nos cae, produce este chubasco de partículas, y nosotros, midiendo el tiempo relativo en los que van cayendo los detectores, podemos tener una idea de cuál es el ángulo en el que están llegando las partículas. Y midiendo la cantidad de luz producida en cada uno de los detectores, podemos tener una idea de cuál fue la energía que traía ese rayo gamma o ese hadrón. Entonces, Hawk está funcionando. Ahora, ¿cómo lo probamos o qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras pruebas que nosotros tenemos que hacer del detector? Pues bueno, algo que podemos ver inmediatamente es que es interesante ver sería la luna. Hoy vamos a tener un eclipse de sol, entonces creo que es muy ilustrativo esto, porque así como puede haber un eclipse de sol en el cual la luna nos bloquea la luz, la luna también nos está bloqueando constantemente los rayos cósmicos de los que oímos en la plática pasada. Entonces, nos puede producir una sombra o una especie de eclipse de estos rayos cósmicos.
Si nosotros entonces en Hawk comenzamos a hacer un seguimiento, comenzamos a ver en dónde se encuentra la Luna a diferentes momentos del día, lo que nosotros deberíamos de ver es que existe un déficit de rayos cósmicos, porque oímos que los rayos cósmicos nos bañan y nos llegan constantemente, y nosotros exactamente, si seguimos la trayectoria de la Luna, deberíamos de ver ese déficit de rayos cósmicos. Pues efectivamente, lo que nosotros observamos en Hawk, este es un mapa del número de rayos cósmicos que nos están llegando, o número de partículas que estamos detectando con Hawk, y este sería la sombra proyectada por la Luna de esos rayos cósmicos. Entonces, esta es una de las primeras calibraciones que uno hace de este tipo de detectores para entender que están funcionando bien. Entonces, estos fueron de las primeras resultados que nosotros podemos obtener rápidamente con Hawk. Y en general, otra cosa que tenemos que hacer es distinguir entre gamma y hadrón. Es muy importante, porque por cada 10.000 hadrones que lleguen, yo solo voy a tener un rayo cósmico. Entonces es un poco como buscar agujas en pajares. Entonces, a lo que nosotros nos basamos es a una especie de imagen de las partículas que nos están llegando. Un rayo gamma, por lo regular, cuando interacciona o hace una reacción con la atmósfera, va a producir esencialmente, las partículas secundarias van a ser electrones y gamas de menor energía, y así poco a poco va pasando su energía, se va haciendo toda esta cascada de partículas. Cuando tenemos un núcleo o un hadrón, vamos a tener reacciones nucleares, y entonces vamos a tener la producción de piones, y esos piones van a producir muones. Los muones se van a dispersar un poco más que los electrones. Los electrones no avanzan mucho en el aire antes de ser frenados o absorbidos o de producir más gamas, pero los muones no. Los muones tienen alto poder de penetración, como estuvimos oyendo en la plática de Lucas. Entonces, cuando nosotros tenemos un rayo gamma, vemos que la manera en que el número de partículas se distribuyen a lo largo de cierta área es más uniforme que cuando nosotros tenemos un hadrón y que podemos tener manchones que salen fuera de lo que podría ser el núcleo de la cascada. Entonces, de esa manera Hawk utiliza esa propiedad para discriminar hadrones de gamas. La otra cosa que utilizamos es una teoría que se llama NKG, en la cual es una ecuación en la cual se desarrolló para tratar de predecir cuál era la distribución de la energía a partir de lo que sería el impacto original de la cascada. Y esta teoría, cuando se desarrolló, se basó principalmente o hizo simplificaciones para tomar en cuenta la parte electromagnética. Por lo tanto, la parte hadrónica o la parte de reacciones nucleares no está bien tomada en cuenta. Cuando nosotros vemos cómo es la distribución o cómo se va perdiendo, cuánta luz se está produciendo en cada detector a partir del centro de lo que sería la cascada, vemos que el ajuste de una función del tipo NKG es mucho mejor para un gamma que para un hadrón. Tenemos mucha más dispersión. Entonces, combinando estos parámetros, es que nosotros podemos distinguir con más de un 99% un hadrón de un rayo gamma. ¿Cómo lo podemos ver? Pues bueno, así como tenemos la Luna, que nos sirve como primer verificación de cuál es el ángulo y cuál es nuestra capacidad de apuntar o de reconstruir la dirección de los hadrones, hay una vela estándar o candela estándar que se llama la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo se sabe que es un remanente de supernova que emite rayos gamma muy fuertes. De hecho, esa fue la primera fuente de rayos gamma que se observó. Entonces, cualquier experimento que quiera detectar rayos gamma a estas energías, de algunos cientos de GeVs hasta TeVs, debe de ser capaz de observar esa fuente. En este caso, lo que nosotros vemos son dos parámetros que nosotros tenemos, o un parámetro de discriminación que nosotros llamamos pines, y acá vemos cómo podemos ver claramente lo que nosotros en una simulación podríamos pensar que son hadrones. Y tenemos por aquí esta patita, que es la que nos está indicando que toda esta parte que está acá son gamas. Entonces, de esa manera, entonces nosotros comenzamos a distinguir y estamos estimando cuál es la cantidad de background que nosotros tenemos, es decir, el ruido de fondo que son los hadrones respecto de los rayos gamma.
Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, podemos comenzar a observarlo, así como hicimos con la Luna, podemos comenzar a observar la región de la nebulosa del Cangrejo, y lo que observamos, pues es precisamente esto. Esta es una imagen de la nebulosa del Cangrejo vista en rayos gamma. ¿Sí? Son de los primeros resultados que obtuvimos con Hawke. Esta es la resolución angular que nosotros podemos tener al observar esta nebulosa del Cangrejo. Y además tenemos que hemos detectado eventos de más de 60 TeV de energía que nos producen, que nos llegan de la nebulosa del Cangrejo. Esto es realmente notable porque en los rayos, en los hadrones o en los rayos cargados, uno puede acelerarlos a través de campos electromagnéticos. De hecho, así es como funciona el LHC. Sin embargo, se pone a pensar, un fotón no tiene carga. Entonces, acelerar un fotón no es algo trivial, o producir un fotón que tenga tanta energía no es trivial. Este fotón tiene mucha más energía que la que se ha logrado en LHC. Entonces, esta es una prueba de que ahí hay procesos que son realmente los más violentos del universo y que son muy interesantes de estudiar. Con estos resultados, nosotros entonces podemos hacer ya nuestro primer mapa del cielo y podemos observar que tenemos al menos, vemos tres fuentes muy intensas, que es la nebulosa del Cangrejo, estos objetos que son Macarians, que se llaman, y acá lo que vemos aquí, en esta franja de acá, es lo que sería el plano de nuestra galaxia. Entonces, eso ha sido una parte muy importante, porque nosotros podemos observar, o hemos observado con Hawke, alrededor de 40 fuentes que están emitiendo estos rayos gamma de muy alta energía. De estas 39 fuentes, varias ya han sido reportadas y se encuentran en catálogos de fuentes de rayos gamma. Como les dije, hay otros observatorios, como GES, como Veritas, como Whipple, HEGRA, que han comenzado a estudiar este campo. Lo interesante para nosotros es de que de las 39 fuentes que estamos reportando actualmente en Hawke, un cuarto de ellas, alrededor de 9, no han sido reportadas anteriormente. Es decir, que estamos en el proceso de descubrirlas, y se ha hecho con Hawke aquí en México. ¿Sí? Se ha hecho un catálogo preliminar que se ha compartido con otros observatorios. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en verificación por otros instrumentos. No solamente, si yo lo digo y soy serio, pues probablemente me van a creer, pero es mejor si otra persona dice, sí, cierto, está ahí. Entonces, nosotros tenemos la confirmación ya de algunas de estas fuentes, por ejemplo, por otro detector que se llama Veritas, el cual ya confirmó que efectivamente una de las fuentes que nosotros estamos apuntando como nueva y no reportada, ellos también ya la están observando. A diferencia de Hawke, que nosotros podemos ver todo el cielo, los otros observatorios que hablamos de los telescopios necesitan ir y apuntar. Si no tienen una razón para ir y apuntar a ese lugar del universo, no van a perder tiempo apuntando en ese lugar, porque para ellos los telescopios solamente pueden observar de noche y en condiciones atmosféricas muy buenas. Entonces, para ellos es muy importante si hay alguien que les puede indicar en qué lugar del universo puede haber alguna fuente, y ellos también pueden comenzar a hacer estudios acerca de eso. Además de eso, hay dos maneras diferentes de ver las fuentes. Una es, si la fuente es muy pequeña, estos detectores, o lo que llamamos una fuente puntual, estos telescopios, como si no se han utilizado telescopios o binoculares, se dan cuenta, el campo de visión es muy pequeño. Entonces, si yo tengo un objeto muy masivo o muy grande, pues quizás lo único que veo es algo gris o algo azul, pero no puedo saber si hay algo o no, simplemente veo una mancha, si el objeto es muy extendido. Como con Hawke no tenemos problemas de campo de visión, es decir, que es muy extendido, puedo hacerlo tan grande o tan chico como 0.1 grados que yo requiera, yo puedo comenzar a pensar si existen o no fuentes que sean más extendidas de lo que los telescopios pueden ver. Entonces, este es nuestro mapa en fuentes puntuales, pero este es nuestro mapa cuando nosotros pensamos que hay fuentes que son más grandes de 2 grados, que los telescopios ya no pueden alcanzar a ver. Y se dan cuenta, hay objetos como este que se encuentra aquí, el cual aparece cuando yo lo considero de esa manera.
Entonces, algo que está probando también Hawk es la existencia de fuentes extendidas que no han sido detectadas por otros detectores y que, aunque traten de hacerlo por la manera en que están construidos, va a ser muy difícil que las vean. Y Hawk es el que puede dar mejor información sobre esas fuentes. El ejemplo de esto es este pulsar, que es Geringa. Si uno hace un estudio de fuente puntual, uno no puede verla. Cuando uno comienza a hacer este estudio de fuente extendida, sale rápidamente y aparece. Este ya ha sido confirmado también por otro observatorio que utiliza amplio campo de visión, pero no por los detectores atmosféricos que vimos tipo telescopio. Y este pulsar es muy importante actualmente porque es un pulsar, o se ha visto que asociado a esta fuente se puede asociar un pulsar que es suficientemente joven, que emite en cierta energía y que actualmente existe una controversia entre unos resultados que han sido publicados por el detector AMS, en el cual está haciendo una asociación de un exceso de detección de positrones como una evidencia de materia oscura. Hay gente o hay astrofísicos teóricos que dicen que también si existieran pulsares con ciertas características como los de Geringa, estos podrían ser la fuente de esa anisotropía o de ese incremento de positrones que se ha observado en otros detectores, tanto en Pamela como en AMS. Entonces, esto ha cobrado bastante relevancia. La segunda cosa que es importante son eventos transitorios. Los eventos transitorios son que de repente en el universo puede haber una emisión muy intensa de estos rayos gamma y después pueden no haberla. Estos eventos son muy importantes porque también nos revelan características de estos objetos astrofísicos que están en constante cambio y que son muy violentos. Uno de estos objetos que se han estudiado es, por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo, la cual, desde el punto de vista de altas energías, nosotros no hemos visto variabilidad. Sin embargo, hay otros detectores. Este es un satélite, como lo estaba diciendo, de los que se suben al espacio y se comienzan a ver, el cual para más bajas energías sí ha visto variabilidad. Entonces, esto nos puede indicar que a lo mejor son procesos diferentes los que están ocurriendo a altas energías a los que suceden a bajas energías, o al menos son complementarios. Hay otros objetos que sí son realmente variantes en el tiempo, como los Macaria, el cual de tiempo en tiempo hace emisiones más altas de energías de rayos gamma. De hecho, uno de estos eventos lo detectamos en abril del 2016, en el cual el 5 de abril la fuente estaba totalmente tranquila de Macaria, y de repente el 6 de abril ¡boom!, lanzó un gran burst de rayos gamma, y para el 7 de abril ya se había apagado. Entonces, estos datos son muy importantes para la gente que hace teoría de estos objetos, de núcleos activos de galaxias, porque le está mostrando que existen de repente procesos que no habían sido tomados en cuenta en sus teorías. Al igual que Oyer, nosotros queremos hacer cosas multifrecuencias, y una de las cosas interesantes es hacer el seguimiento de estos eventos de ondas gravitacionales, porque si hay la unión de estos dos hoyos negros, en esos momentos deben de ser momentos muy violentos, en los cuales se pueden producir estos rayos gamma de muy alta energía. Al momento, con Hawk, hemos encontrado, este es el momento en que se da la alarma, o se da el momento en el cual se hace la detección de fuente gravitacional, y casi 10 segundos después de esta bandera o de este trigger, nosotros detectamos un aumento en el conteo de los tubos fotomultiplicadores de Hawk. Sin embargo, estas fluctuaciones pueden ser normales o pueden ser parte de las fluctuaciones atmosféricas que pueden haber dentro del detector, o de las fluctuaciones de rayos cósmicos que nos van llegando. Es algo que nosotros sabemos, fluctúan.
cuando uno hace la corrección para tomar en cuenta cuántas veces uno ha estado buscando este aumento, nosotros llegamos que son 5 sigmas per try, pero después de eso tenemos un 0.8 de probabilidad, lo cual es compatible con el background, por lo tanto nosotros no hemos observado nada por el momento. La otra cosa que es muy interesante y para nosotros nos gusta mucho también es materia oscura, el tratar de detectar de forma indirecta materia oscura. Si nosotros, la materia oscura, como saben, no interacciona de manera fuerte, no interacciona a través de electromagnéticamente, entonces una de las posibilidades que tienen, al igual que nosotros tenemos un electrón y un positrón, cuando un electrón y un positrón se encuentran, se aniquilan y entonces producen un fotón que es equivalente a la masa de las partículas que formaron el electrón y el positrón. Si existe la materia oscura, debe de comportarse de manera similar. Entonces existe la materia oscura y su antimateria oscura, que si se llegan a encontrar, deberían de aniquilarse y producir un fotón. Y ese fotón nos da indicación sobre la masa de estas posibles partículas de materia oscura. Entonces, eventualmente nosotros deberíamos de ver si esto sucediera, que de los lugares del universo en los cuales se dice que hay materia oscura, podría haber un incremento de rayos gamma si la masa de las partículas que forman la materia oscura está entre 1 y 100 dB. Hawke debería de tratar de ver ese exceso de rayos gamma. Y tenemos muchísimos blancos, muchísimas opciones para tratar de buscar en esas regiones. Algunos de los principales son el clúster de Virgo, M31 o la galaxia de Andrómeda, el centro de la galaxia, las galaxias enanas esféricas o las galaxias irregulares, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros no hemos hecho observaciones, pero sí podemos poner límites, es decir, si existiera materia oscura, al menos no debe de ser, o la sección de eficaz de interacción debería de ser más alta que esto, porque Hawke cuando menos no está detectando nada por debajo de esta parte. Entonces, con eso nosotros ayudamos a los teóricos a poner cotas a los modelos que ellos están haciendo. Y como les dije, la ventaja de ver 2/3 del cielo es de que si hay nuevos descubrimientos en cuanto a lugares del universo donde puede haber materia oscura, entonces yo puedo verlos. Y recientemente se han encontrado 31 galaxias irregulares que han mostrado una gran cantidad o posibilidad de tener gran cantidad de materia oscura. Como estamos viendo el cielo constantemente, para nosotros no hay problema de ir a buscar en esos lugares del universo y comenzar a poner estos límites a la detección de materia oscura. Entonces, Hawke en ese sentido es un cambio muy amplio. El hecho de que sea un detector que está viendo constantemente el cielo es muy importante y queremos todavía hacerlo mejor. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro quizás sea de que necesitamos mejorar la energía de Hawke para bajas energías. Entonces vamos a utilizar o pensamos utilizar detectores al estilo tipo telescopio, que aunque no son tan eficientes, tienen mejor resolución de energía que Hawke. Pero combinado Hawke con uno de estos instrumentos sería el único observatorio en el mundo que tendría las dos técnicas en el mismo lugar. La segunda cosa que tenemos que mejorar es que si la cascada es demasiado grande, nosotros podríamos confundir, si una fracción nada más del arreglo le pega a la cascada, podríamos confundir la energía y pensar que la cascada es más pequeña que lo que en realidad es por el tamaño de la cascada. Entonces, esto nos obliga a que además del arreglo principal que tenemos, podemos pensar en tratar de hacer una ampliación o un upgrade al detector. Y en este caso, podemos pensar en que podemos comenzar a poner pequeños detectores satélites alrededor del arreglo principal, de tal manera que aunque la cascada sea muy grande, la podamos todavía observar en el arreglo principal. Entonces, a ese proyecto le hemos llamado el Outriggers, y entonces esta sería la idea. Este es el área actual de Hawke, y la idea sería agregar 300 detectores de este estilo, también basados en luz Cherenkov, pero más pequeño, simplemente para que nos ayuden a determinar mejor dónde está o
cuál era el core inicial de la cascada o el núcleo principal de la cascada, ¿sí? Actualmente ya se está trabajando en instalar estos detectores. ¿Cuál es por qué estamos interesados en estas altas energías? Porque lo que nosotros estamos viendo, como les decía, si nosotros hacemos nuestro análisis de puente puntual a 50 TeV de energía, esto es lo que nosotros vemos. Pero en cuanto comenzamos a extender un poco más, vemos que hay fuentes que son mucho más brillantes y cuya energía es muy alta. Por lo tanto, necesitamos aumentar la capacidad de Hawk para ver energías más altas, y este es el origen de los outriggers, de tratar de ampliar más el rango de energía de Hawk. Entonces, el tiempo es corto y estamos ya a punto de terminar. Hay muchísimas cosas más que yo les podría platicar de Hawk, como física fundamental y varianza de Lorentz, es algo que también se está haciendo, tratar de medir si la velocidad de la luz es o no constante. AGN, núcleos activos de galaxia, tratar de entender o hacer un muestreo, un survey de todas estas galaxias. Y es un detector que se encuentra en México y que nosotros debemos y que podemos utilizarlo. Es muy importante que ustedes lo conozcan porque de hecho ustedes son los que podrían analizar y podrían seguir utilizando este observatorio. Como comentarios finales solo me gustaría decirles que Hawk es el observatorio más sensible para detectar gamas de alta energía y que se han realizado los primeros catálogos del cielo y que hemos encontrado resultados excelentes. Que la expansión de Hawk en estos outriggers nos permitirá tener una mejor visión a energías mayores a 100 TeV y más exacta. Sería la primera vez que estamos rompiendo esta frontera de los 100 TeV para rayos gamma. Que estamos llevando a cabo ya correlaciones o búsquedas multifrecuencias que nos van a dar mayor información sobre estas fuentes astrofísicas muy violentas. Que este es el comienzo a muy altas energías de esta ventana, que ustedes los estudiantes son vitales para este proyecto, como parte de la UNACH y extensión del MSTP. Deben de acercarse a sus profesores y conocer y ser más inquisitivos sobre este proyecto. Todos los estudiantes son bienvenidos, necesitamos más personas interesadas en trabajar en este proyecto y acérquense a sus profesores para que puedan, si les interesa trabajar en esta área, deberá ser muy divertido y no se van a arrepentir. Y pues finalmente se nos unan a esta lectura, no me queda más que decir que muchas gracias por la invitación y pues espero verlos por ahí en Hawk. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no es pregunta, solo es un comentario. Aquí hay 6 chicos de servicio social y 2 chicos son de tesis del área de cómputo. Están con nosotros colaborando en nuestro laboratorio, que estamos en formación. Y yo quisiera que si les pudiera contar un poco del proceso de los datos, cómo capturan ustedes los datos y los mueven, cómo los bajan, ¿no? De ahí, porque nosotros les hemos contado y queremos que se sientan parte de un proyecto muy importante, siendo estudiantes de cómputo. Tenemos acá una pequeña participación también en el proyecto directamente, y sí me gustaría si les puede contar cómo bajan los datos, cómo los pasan a Maryland, cómo los procesan y cómo es la vinculación con su sistema de web donde todos pueden analizar. Un poquito. Sí. Bueno, quizás la persona más calificada para decir eso es Lucas, que realmente Lucas es el encargado del centro de datos en Hawk. En cuanto a la transmisión es bien curioso porque, como bien estamos trabajando nosotros en Sierra Negra, en el cual pues es bien difícil a veces la infraestructura, a veces nos nueva, en la fibra óptica que tenemos en realidad es una fibra oscura desde el punto de vista que únicamente está conectada en una intranet hasta Cicintla, pero de ahí hacia afuera no tenemos una buena conexión. La otra conexión que tenemos es por vía de microondas, pero también es demasiado lenta para la cantidad de datos que nosotros estamos teniendo. Entonces, más o menos el proceso de los datos es que se tiene este pequeño clúster de computadoras, las cuales comienzan ya a hacer
De todos los datos que se toman en Hub, solamente una pequeña fracción se va abordando los que pueden ser eventos como gamas y los hadrones que se nos van colando porque no podemos distinguirlos. Y aún esa fracción se vuelve de 2 terabytes. Y del centro que está arriba se mandan directamente ya a accesible a la casa. O se almacenan ahí. Se almacenan. Acabamos de actualizar el arreglo arriba hasta que tenemos poco. Bueno. Bueno, lo que pasa, arriba hacemos un análisis. Una de las cosas que les mostró Rubén que es muy importante es ese tema de alertas. Nosotros observamos como O o J que ven todo el cielo, en realidad guardamos lo que podemos detectar está para siempre. Pero si tienes un telescopio de campo de visión más pequeño, como son los telescopios de Cherry, como los telescopios ópticos, los tienes que llegar a alerta en tiempo real, porque no les ayuda que cuando dices, mira, ayer hubo algo interesante, ya es tarde para verlo. Entonces, por eso es importante tener un procesamiento en tiempo real, de buena calidad en la montaña, y eso es parte de la función del cluster que tenemos. La otra cosa es, lo que nos dimos cuenta es que podemos reducir los datos directamente con computadoras comerciales normales. En vez de hacer lo que es típico en un experimento, tener electrónica rápida para hacer los triggers de primer nivel de filtración que se guardan, nosotros recibimos todos los datos de todos los sistemas en línea, que son 500 megabytes por segundo, que es lo que sale directamente en nuestro sistema de lectura, y se reduce a unos 20 megabytes, que es lo que se traduce al orden de 11 terabytes por semana, o el orden de 700 terabytes de datos anual. Entonces, esos son los volúmenes de datos que estamos hablando, que estamos manejando. Los guardamos arriba de la montaña y acabamos de agrandar el arreglo de 57 a 82 terabytes, que simplemente para tener más tiempo para mover los datos. Porque como dice el problema es que tenemos mucho ancho de banda, tenemos 1 gigabit de la montaña a la oficina del sitio donde tenemos arreglos portátiles. ¿Ya? Pero no tenemos una fibra rápida de la región a Puebla o a la UNAM donde queremos procesar los datos. Es un proyecto en proceso, pero por el momento es la manera clásica, antigua de mover los datos, guardar en un dispositivo portátil, un poco más grande que los USBs, pero básicamente una cajita así con 5 discos, y una vez a la semana tenemos que mover uno de esas cajas del sitio a la UNAM para importar datos. Arturo Iriarte, el técnico de sitio, es la fibra óptica, es el medio más rápido de transporte de datos, transporta 70 terabytes cada vez que va a hacer su recoge. Sí, es la parte clásica. Yo me recuerdo cuando yo empecé hace mucho tiempo con el dicho era que nada tiene más ancho de banda que un camión con discos CD. Y ese ancho de banda sigue siendo válido. El problema es la latencia. ¿Sí? El camión se tarda. Nos tardamos realmente, típicamente los datos llegan como una semana en promedio después de que se tomaron a los centros de datos. Eso no es suficiente para hacer ciencia en tiempo real, pero esa latencia que queremos bajar con la fibra. Pero hay ideas, existe un proyecto para hacerlo, pero también existen todavía cosas donde la gente puede colaborar con nosotros, es mejorar los scripts, las técnicas de copia de datos. Existen posibilidades para detectar cuando un archivo se cierra en tiempo real y guardarlo de inmediato en vez de hacerlo con otro proceso a mano un par de días después. Entonces, por allá hay retos interesantes como hacerlo en el transporte para realizar las cosas. Solo hay trucos técnicos interesantes para los que se dedican a computación, pero una red de larga distancia no simplemente puedes hacer un FTP o un RSync de un punto al otro y esperar que tienes tu gigabit o 10 gigabits, te vas a dar cuenta que recibes, aunque tienes una conexión limpia de 1 gigabit, recibes 10 megabits por segundo máximo. Y eso son realidades de implementación del TCP/IP. Entonces, por allá son retos para los que les interesa. Por allá tenemos expertos como Luciano, que estuvo aquí, yo creo, o Eduardo, que saben más, pero si les interesan estos temas muy técnicas, bienvenidos a hablar con nosotros, sabemos cómo resolverlos, y nos interesa mucho enseñar a otra gente, porque son problemas muy importantes para llevar a México en general más a la idea de trabajar con Big Data, con ciencia, porque
de datos, porque hay que mover los datos. No nos sirve solamente saber cómo hacer un análisis o cómo operar una luz, hay que mover los datos. Falta de infraestructura. Entonces, para los estudiantes que vienen computación es un reto donde ustedes deben participar, ayudarnos a crear esta infraestructura, y no solamente en la UNAM, donde somos relativamente privilegiados, pero para llevarlos a muchos más lugares en el país donde se hace investigación de calidad, pero no hay acceso a la infraestructura. Bueno, pues damos las gracias nuevamente al profesor que nos dio esta interesante y muy clara plática sobre los experimentos de Hawk. Entonces, te agradezco. Un reconocimiento por parte de STP por su plática. Gracias. Muchas gracias por la invitación.